Sí, sí. Señores, entonces ahora retomamos el hilo de este programa que estamos haciendo obviamente con los problemas del caso que ya se vienen dando ya acá desde marzo y venimos haciendo el programa así, pero bueno, dentro de todo estamos saliendo, como decíamos antes, bien, recién hablamos con Brasil, con Miami, entonces director, productor, guionista, cronista, y no sé, ¿me pasa la data de producción sociólogo también? Sí, también. Opa, ¿te puedo preguntar de dónde? ¿En el Sí, grado? mira, cuando arranqué la... Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes. Y un gusto hablar con ustedes. Cuando arranqué la peli, cuando arranqué a hacer el docu, yo era sociólogo y laburaba de sociólogo. Ajá. Pero llevaba muchos años queriendo dejar mi disciplina porque me parecía sumamente aburrida y no sabía cómo hacer para dejarla y al final lo logré, pero Panzeri fue un disparador para cambiar de rubro, digamos. Perfecto. Simplemente esa curiosidad, Sebastián, simplemente porque me habían pasado el dato de que era sociólogo. Bueno, quería simplemente preguntarte, bueno, pero ya nos has contado que bueno, has abandonado la profesión. Bueno, ahora sí, por suerte. Formalmente Sebastián Coan Eskenazi, director, productor, guionista del documental Buscando a Panzeri. Sebastián está en este momento en el DF, está en México. ¿Sí? O sea que estamos hablando con alguien que en este mismo momento está, y son 2 horas menos. Así que si acá son las 5 menos 10, allá son las 3 menos 10 en Ciudad de México, ¿sí? Eso para ponerlo en contexto de con quién estamos hablando y de dónde estamos hablando. Dicho esto, entonces, Sebastián, buenas tardes, gracias por estar ahí, por supuesto, porque ahora se escucha bien, además, vos nos escuchás bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, tenemos que decir que este documental sobre la vida de Dante Panzeri, que ahora nos va a contar, obviamente, Sebastián, todo el laburo que le llevó en la trastienda, es impresionante el trabajo que hizo Sebastián, es un laburo... acá estamos acostumbrados a hablar por Zoom con amigos y comentábamos eso, ¿no? Realmente Argentina tiene grandes documentalistas. El caso de Sebastián es uno de esos, es un laburo impresionante y yo me voy a permitir como espectador decir lo que yo, además de que me haya encantado el documental, puede ser, Sebastián, que vos además mostrás en este caso un poco la cocina del documental. Me refiero a cómo fue que a veces no pasa eso, ¿no? ¿Cómo lo laburaste, el tiempo que te llevó, de alguna forma los traspiés que tuviste, etcétera? ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves? Y lo que pasa, sí, efectivamente es así. Lo que pasa es que cuando el protagonista de tu película brilla más por su ausencia que por su presencia, la trastienda del armado de la película es más importante que la película, ¿eh? O sea, es más interesante, bueno, es más interesante Panzeri, pero a la par de Panzeri lo que es interesante es cómo la sociedad argentina lo olvidó casi por completo. Entonces, yo creo que el olvido de Panzeri echa mucha luz sobre una sociedad, un país, un periodismo y un fútbol, ¿no? Exactamente. Para aquellos que nos están escuchando y que son jóvenes y no tan jóvenes, porque como vos bien dijiste, hay muy poca gente que recuerda, ¿no? Salvo aquellos que estamos vinculados al periodismo o que estamos vinculados al deporte, ¿no? Sobre todo el periodismo deportivo. ¿Quién fue Dante Panzeri? Así brevemente, Sebastián, un par de líneas como para que sepa la gente que nos está escuchando de quién estamos hablando y que después vean el documental, obviamente. Y Dante Panzeri fue un periodista, que además de periodista fue periodista deportivo, y que para mí fue el personaje más crítico y más contundente en su crítica de la historia del periodismo argentino. Él fue periodista a partir de los años 50, en el año 62 es director entre el 60 y el 62 es director del Gráfico, y después trabajó en un montonazo de medios, lo fueron rajando de todos porque decía lo que pensaba. Y fue el gran, si no el único opositor a la realización del Mundial del 78 en Argentina. Exactamente. Que, un tipo coherente, ¿no?
Un tipo con el sí, como para poner en contexto de alguna manera de quién estamos hablando, porque hay mucha gente que obviamente no lo recuerda, Sí, como vos bueno, bien decís, sí. se conoce mucho por su frase, o digamos que Sí. se conoce mucho su frase, no Ujú. el fútbol dinámica de lo impensado, Claro. ¿no? Es una frase que se conoce porque es bonita, porque tiene una música especial y porque hay dos personajes que lo nombran mucho en los grandes medios. Uno es Pagani, que siempre desde ese programa Sí. donde todos se gritan, en el medio de tres gritoneos, Sí. cuando hay un poquito de silencio, si es que se logra, nombra a Panzeri y la frase de Panzeri. Y el otro es Kike Wolf, que la verdad Claro. que yo qué sé, ¿viste? Que no, o sea, es medio triste tener que escuchar la frase de Panzeri por Kike Wolf en la mitad de un Juventus Sampdoria, no tiene ninguna lógica. Sí. Pero bueno, son dos tipos que lo recuerdan mucho. Y después las frases se usan mucho, o te diría mucho, 10 veces por fin de semana, Sí. para describir algún partido que terminó como con un resultado que no parecía el esperado. Yo Con tengo esa la frase alerta, cierran todo, claro. sí, tengo la alerta del Google, tengo la alerta de Panzeri. Entonces todas las noticias de Panzeri me llegan los Sí. lunes y casi nunca llega por una nota sobre Panzeri. Siempre llega porque algún periodista de algún diario dijo iba ganando un equipo 3-0 y perdió 4-3 y es la dinámica del impensado. Quedó como un Es, poco recluida ahí, ¿no? En esa cosa medio quedó en superficial. esa frase. Sí, que por otro lado esa frase llevó, además fue título de un libro, ¿verdad? De él, Exactamente. que es lo que es a partir de ahí que vos empezás a trabajar sobre el documental, ¿no? Eh, Lo contás. Contá un poquito cómo fue eso, por favor. Exactamente. Yo llegué a Argentina en el año 2007. Yo venía de vivir en Madrid una década y una editorial española me pidió que les ayudara a buscar algún clásico futbolero, algún libro clásico futbolero para reeditar. Uh -huh. Y así que nada, pasé por muchos libros a, a Dante Panzeri, que yo no tenía ni idea quién era en el momento en que me lo nombraron. Me parecía un nombre como más de una película de Pasolini que un periodista. Y empecé a buscar el libro, Fútbol, Dinámica de lo Impensado, para ver si se podía reeditar, y el libro no estaba por ninguna parte, y los jóvenes no sabían quién era Panzeri, y los viejos, cuando les nombras Panzeri, quedan como en un silencio, ¿viste? Como un silencio medio reverencial. Sí. Una cara que te dice, Panzeri fue lo máximo. Porque ese silencio que hacen los viejos cuando se los nombro es increíble, pero era tan amado y respetado como olvidado. Y al mismo tiempo sus libros no estaban por ninguna parte. Entonces ya me pareció una figura interesante. Como ese enigma, ese personaje medio paria que va solo por la vida, me pareció interesante. Y después, a los meses, cuando logré conseguir el libro, me pareció que era la crítica más contundente al periodismo y al fútbol. Sí. Así que, nada, al final lo reeditamos en 2011 en una presentación muy bonita en la librería La Libre, en San Telmo, en un segundo piso que parecíamos todos como guerrilleros, parecía una reunión de ETA. Te juro, fue rarísima la presentación, pues estábamos ahí Fernández Murs, Ariel Sher, Bonadeo Padre, Pablo Yonto, Alejandro Wall, Roberto Digiano, estuvo bonita. Ahí empezó la aventura. Yo tenía 10 años menos que ahora, en ese momento. Pero son muy jóvenes, ¿qué edad tenés, Sebastián? Yo tengo 41 desde anteayer. Desde antes de ayer, bueno, felicidades, entonces, Muchas feliz gracias. cumpleaños. Muchas gracias. Aprovecha en pandemia, pero bueno, así uno sigue cumpliendo años, eso es inexorable, ¿no? Eso Totalmente. eso no lo frena a nadie. Escúchame, te quería preguntar una cosa, Sebastián, porque me llamó la atención y me gustaría que me cuentes un poco, ¿no? Porque por ahí fue aleatorio, pero tal vez no. Lo vi, vos lo nombraste recién, ¿no? Ezequiel Fernández Mursi, claro, periodista deportivo, un tipo muy interesante, ¿no? Lo nombraste a Bonadeo Padre también. Pero después, por ejemplo, me llamó la atención y me gustaría que me digas vos a ver por qué de la elección, ¿no? Tomás Abraham, filósofo al cual conozco, aparte lo conozco personalmente. Matías Bauso, que es aquel que escribe artículos en Infobae, ¿verdad? Yo lo leo en Infobae, él es el mismo, exactamente, ¿no? Matías exactamente. Bauso.
Y Carlos Ulanowski, bueno, un periodista, obviamente, Carlos, que ha escrito muchísimo sobre los medios y demás. ¿Tuvo algún sentido especial en la elección de esas figuras? ¿Las elegiste por algo en particular, en referencia al documental? Mira, yo creo que uno se pone como ciertos criterios a la hora de elegir los personajes y después, el montaje va decidiendo quién queda dentro y quién no queda, ¿no? Entonces no siempre en el documental lo que se ve es lo que se pensó previamente. Lo primero que yo quería en los personajes es que supiesen sobre Dante Panzeri. Eso era lo primero. Lo segundo era que nos pudiesen ayudar en la instancia de la búsqueda, de encontrar material de archivo, de encontrar a familia, de encontrar lo que fuese. Lo tercero es que nos ayudaran a construir un poco el Panzeri que nosotros queríamos construir. Porque también podríamos haber elegido muchos entrevistados que no les gusta nada Panzeri, y entonces haber hecho una película, entre comillas, más objetiva, porque escucha las dos campanas, ¿no? Pero yo sabía que yo quería construir el Panzeri que a mí me gusta, el que yo admiro, el que me parece que hay que rescatar sí o sí. Entonces no me puse tanto como a los que lo odian también. Y después van surgiendo algunos personajes que en el camino no sabes bien por qué están, no te gusta cómo hablan, y no respetan una lógica perfecta, ¿no? No, porque, o sea, la pregunta apunta que, bueno, que tomaste a alguien que viene de la filosofía, ¿no es cierto? Alguien que es, bueno, un articulista. Está bien, Matías ahora, hace poco creo que editó un libro sobre el Mundial del 78, ¿no? Un libro, un ladrillo, ¿no? No, Matías lo que hizo fue editar con Sudamericana en el 2000, no sé, 2014, creo, 2013, una compilación de textos de Panzeri. Una compilación de textos. Sí, que son los 100 mejores textos de Panzeri, que es un libro realmente increíble. Y Bauso sabe de Panzeri todo, porque en general Bauso como que las cosas que sabe las sabe bien. Sí. No toca de oído como hacemos algunos que siempre rellenamos huequitos, ¿viste? No, pero yo te digo que es fantástico. Yo no quiero contar más nada, no quiero spoilear más nada, porque quiero que la gente lo vea el documental. El laburo que hace Sebastián de cómo va reconstruyendo, ¿no? Desde ese comienzo prácticamente con poco y nada, ¿no? Porque era haber reeditado un libro y ahí empezar a reconstruir un poco la historia, lo que le cuesta llegar a la familia, ¿no? No quiero contar más ¿no? Pero que vean un poco la cocina, ¿no? El laburo que llevó, ¿no, Sebastián? Sí, eso, totalmente. La idea era primero y antes que nada demostrar que Panzeri era víctima del olvido de alguna manera, ¿no? Entonces siempre el objetivo fue plantear la trama como una búsqueda, porque si nosotros, yo no voy a decir ahora el final de la película, no voy a decir si a Panzeri lo encontramos o no, porque un poco de eso se trata la película, entonces no lo voy a decir. Claro, lo que sí sé es que me parecía más sensato frente a la historia el hecho de mostrar primero que estaba olvidado y después que se puede recuperar, pero lo primero era que estaba olvidado. Eso es realmente interesante, porque si no, uno, no sé, supongamos que yo conseguía 7 horas de material de archivo de Panzeri y lo podía pagar y hacía una película de Panzeri, sabríamos quién es Panzeri, pero a lo mejor no habríamos pensado tanto en por qué una sociedad no lo recupera. A mí me parece lo más interesante, porque un país como Argentina, que tiene, yo creo que Argentina del mundo debe ser el país que más piensa en fútbol. Sí. Es de los que mejor lo juegan, pero por sobre todas las cosas son los que más lo aman y los que más tienen inundada su vida por el fútbol. Entonces, un país con esas características, que haya olvidado al tipo que tenía la crítica de base más potente, no es por nada, ¿no? Exactamente. Bueno, nada, invitarlos a todos y todas que vean el 30 de julio, se estrena a través de Puentes del Cine, ¿verdad? Exactamente. Es así, Sebastián. Sí, es una plataforma de la cual ya hemos dado cuenta en varias oportunidades, hemos hablado con realizadores de varias películas que se han estrenado en Puentes del Cine, está funcionando muy bien por suerte, y bueno, es una forma
en este momento de que llegue a mucha gente y bueno, al no estar habilitada la sala de cine, bueno, por lo menos tenemos esta oportunidad de que se pueda ver, ¿no? Porque ustedes supuestamente tenían... Sí, decime. A mí me vino perfecto porque la peli había sido seleccionada para el Bafisi el Bafisi de este año. Sí. De este año. Sí, y el Sí, Bafisi, en una actitud bastante lamentable, desapareció, hizo una bomba de humo enorme y no supimos más nada de él. Es verdad, sí, es verdad, no se supo más nada, de verdad, sí, sí. La verdad, casi todos los festivales de cine se adaptaron a la realidad, lo cual era necesario, porque si uno está encerrado, ¿no?, en una casa durante 5 meses, por lo menos, bueno, un departamento, por lo menos tener películas, tener libros. Entonces dejaron de cumplir una función que era importante más ahora que antes. Yo entiendo que fue el gobierno de la ciudad, porque la gente que hace el Bafisi no va a hacer eso por su propia decisión. No, tiene que ser una decisión política, no, claro, seguramente, ¿no? Eso tiene que ser una decisión política y bueno, obviamente acá hay bastante cuestionamiento con el tema de cómo está manejando incluso el tema de la pandemia del gobierno de la ciudad. A mí me están llegando informaciones que no, bueno, las tengo que chequear, pero que no, lamentablemente no todo lo que está saliendo o que se cuenta es lo que está pasando. Esa es la verdad, claro, en la ciudad de Buenos Aires. Hablemos claramente. Entonces, bueno, esto va un poco en línea, me da pie lo que estás diciendo vos para comentar esto, ¿no? Porque, mira vos, da la casualidad, claro, el Bafisi se organiza a partir del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno, sí, es verdad, desapareció, no se supo más nada. No, disculpe, ¿cómo que no se supo más nada? ¿Qué se supo? Cuente. No, se mandaron una circular a todos los periodistas diciéndonos la suspensión del Bafisi, los motivos que son de público conocimiento, el tema de la pandemia, y que nos reencontrábamos el año que viene. Claro, pero me parece que lo que está diciendo Sebastián es que más que un comunicado, ellos que ya tenían la expectativa y la propuesta ya de hecho concreta de estrenar y demás, que se podía haber hecho algo por ahí en forma virtual para poder llegar a aquellos que no tienen la posibilidad de, como obviamente no tenemos la presencialidad, de poder ver la película. Me parece que iba en esa línea. El comunicado existió, fue un comunicado que nos llegó a todos, tenía exactamente 3 renglones, y decía que se cancelaba por una cuestión, no me lo acuerdo, pero era una cuestión sanitaria en función de las condiciones, de lo que estaba sucediendo. Yo creo que si suspenden un festival de cine pueden hacer un comunicado de más de 3 renglones, porque los directores no, toda la gente que trabaja en cine pone mucha energía para que sus películas tengan visibilidad, y entonces vos no puedes mandarle un mensaje de 3 renglones que ni siquiera esté escrito por el festival, sino que esté escrito por el gobierno de la ciudad, ¿no? Como un cartel que en el subte que dice estamos desinfectando, y vos decís, ¿y cuándo lo van a abrir de nuevo, no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros no sabemos si lo van a hacer de nuevo, si las películas del festival del año pasado vuelven al próximo año, no tenemos ni idea. No fue un buen trato, digamos. Exacto, vos lo que estás diciendo es que se sintieron destratados, eso sería de alguna manera el sentimiento de ustedes, Sebastián, en general. Sí, absolutamente. Sebastián, bueno, ya que... ignorados, sí. Digamos, más que... ignorados. Que no es una cuestión subjetiva, sino que es práctica, digamos. Correcto. Bueno, simplemente para cerrar la nota, te pregunto que nos describas rápidamente cómo está la situación hoy a 27 de julio en el DF, en México, el tema de la pandemia, cómo está la cosa, la cuestión sanitaria y demás. Y en México oficialmente hay 40.000 muertos. Uh-huh. Y si hay oficialmente 40.000 muertos, supongo que deben ser muchísimos más. Acá nunca hubo cuarentena obligatoria. Hubo recomendación a que la gente no salga de sus casas. Hubo cierre de locales, eso sí, y cierre de escuelas y de instituciones, pero la gente siempre pudo salir. Entonces lo que pasó fue que los que tenemos la posibilidad de no salir nos pudimos cuidar, pero hubo otra gran cantidad de la población que no tiene la posibilidad de no salir y tuvo que salir a buscarse la vida. Hace un mes decidieron que había una cosa llamada nueva normalidad y que la gente puede salir a las calles a volver a hacer su vida, pero con distancia y cubreboca. Lo cual no es otra cosa que
que sálvese quien pueda, ¿no? Ujú, ujú. Lo digo un poco también pensando en Argentina, pensando en la cantidad de cuestionamientos que están habiendo en Argentina con las medidas que se están tomando. Sí, yo entiendo que uno se aburre mucho en su casa y que está siendo espantoso y que es horroroso y la economía y no sé qué. Pero acá en México el gobierno aparentemente progresista decidió por la economía y se están muriendo personas a montones, pero a montones. Y en Argentina no. Entonces cuando hay que darle importancia a estar vivos, la gente no se la da. Si no le das importancia a estar vivos, ¿qué le vas a dar importancia? El laburo lo vas a perder igual. El laburo, la crisis económica va a ser de todos los países y el laburo lo van a perder todos. Yo perdí 3 laburos, iba a hacer un par de series y no las voy a hacer. En el quilombo estamos todos, ¿no? Entonces, yo no sé qué esperan los que están desesperados por salir, la verdad. Estoy Que comparen totalmente... cifras con el país vecino, o sea, que Argentina que se compare un segundo con Chile, que es otro de mis Sí, países. bueno, escúchame, estuvimos hablando con, recién te decía Sebastián hace un ratito, con Maiana desde Brasil, una actriz brasilera que ella está en San Pablo, está alejada de la ciudad en sí de San Pablo, pero nos estaba contando también del desastre que es Brasil. Ahí tienes otro claro ejemplo, ¿no? Totalmente. Un mal manejo de la cuestión, ¿no? Totalmente. Si no me equivoco, o sea, salvo Uruguay, los otros 2 vecinos de Argentina están hechos pedazos. Sí, Brasil es el sí. segundo del mundo en números absolutos y Chile creo que es el primero del mundo en números relativos. O sea, así que nada, yo que sé, de comparación para darse cuenta dónde estamos parados. Por eso, la verdad que esto es un drama que se está viviendo en todo el mundo, pero obviamente, como decís vos, ¿no? Evidentemente hay quienes lo agarraron, lo manejaron a tiempo y tomaron las decisiones que había que tomar en su lugar y optaron por la vida, ¿no? Que en definitiva lo que decís vos, ¿no? El presidente Alberto Fernández lo dice continuamente, ¿no? Es decir, habla mucho de la libertad, pero si no estás vivo, o sea, parece una cosa de perogrullo, ¿no? Pero ¿qué libertad vas a disfrutar si no tenés la vida, ¿no? O sea, además se mueren los más pobres, porque ahora por una cuestión de presión social van a empezar a flexibilizar las medidas como para tener menos quilombo político, no sé qué, y se va a empezar a morir gente, que siempre es la gente de sectores marginales, y que a quién carajo le va a importar, ¿no? Como acá en México, que la verdad que no parece que le importe mucho a nadie que se estén muriendo la gente pobre. Es una cuestión muy complicada, sí, la verdad que es muy complejo. Por eso te preguntamos, queríamos saber cómo estaba, desde una persona que está viviendo en el DF, ¿no? Que nos cuente vos en primera persona qué estaba pasando. Sí, totalmente. Así que, bueno, nada. Y bueno, y a nosotros nos dio el COVID, a mí y a mi familia. Y por suerte ustedes estuvieron con una nena de 10 días, había nacido hace 11 días, y nos dio el coso. Por suerte nos dio como sin demasiados problemas. Yo pasé 10 días en cama sin poder moverme, estaba realmente hecho pedazos, pero como no pasó a cuestiones respiratorias, era como que solamente había que esperar que pase el dolor y punto, ¿viste? El tema es cuando te agarra los pulmones que tenés que seguir corriendo a un lugar que no querés ir. Tal cual. Bueno, eso es muy interesante lo que está contando Sebastián para todos aquellos que están escuchando y que todavía por ahí tienen alguna duda de que esto no es broma, ¿no? Que esto va en serio, ¿no? Así que ahí tienen un testimonio en primera persona de alguien que lamentablemente tuvo que padecer. El otro día yo pensaba, ¿por qué aparentemente como que nadie conoce casos, ¿no? Como que nadie conoce muchos casos, sin embargo las cifras son muy altas. Yo lo que creo es que es una enfermedad que nadie la quiere contar. Por 2 razones. Ajá. Una, porque te van a discriminar, te van a marginar, te van a echar del edificio, porque vas a contagiar. Vas a sacar el peor lado de la gente. Y el otro es que cuando la gente, acá en México yo conozco un par de casos, de gente de familiares que se han internado y la familia nunca más lo vio. Ajá. Es una muerte muy silenciosa. Te vas por la puerta de atrás. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Empezar a poner en Facebook que su pariente, que su mamá salió por la puerta de atrás del hospital y que nunca más... Te quedas medio perplejo en tu casa, no lo contás. Y entonces todo el mundo cree que no sucede. Mi dentista hace una semana me dijo, a mí que todo es mentira. Y yo como...
¿qué le digo a esta señora? Porque capaz que, viste, me clava la maquinita esa. El torno. Sí. Claro. Así que bueno, yo qué Es sé. tremendo. Bueno, esperemos salir, paciencia. sí, paciencia, esperemos salirlo. Y vean Panzeri, paciencia y Sí, vean por supuesto, por supuesto. El 30 de julio, a partir del 30 de julio en Puentes de Cine. Salerno lo quería saludar usted a Sebastián. Sí, yo lo quiero saludar y recomendar muchísimo este documental, que está muy bien realizado, una gran investigación, me encanta cuando investigan, y este documental, bueno, ha hecho un gran trabajo Sebastián, y bueno, todo lo mejor te deseo para vos, para tu familia, y sí te quiero hacer una pregunta, ¿extrañas algo de Argentina? Ay, sí, extraño. No, pasa que yo soy hijo de exiliados sudamericanos. Mi mamá fue exiliada chilena y mi papá argentino. Entonces yo me crié en México. Con las democracias volví a Chile, después me fui a Argentina y después me fui a España. Entonces como estoy muy acostumbrado a viajar, y entonces he intentado erradicar de mi vida el hecho de extrañar. Desarraigo, ¿no sentís el desarraigo? No, siento el desarraigo, pero me lo banco sin extrañar. Pero sin extrañar, perfecto. Claro, o sea, porque obviamente que yo arraigo no tengo en ningún lado, no tengo ni equipo de fútbol. Claro. Por eso mismo hice esta película, porque Panzeri me pareció un tipo al cual arraigarme, porque era un tipo que veía el fútbol desde un lugar que no tiene que ver los colores y la pasión absurda del club. Bueno, no es absurdo la pasión del club, sino la pasión desmedida por un color, ¿no? Sí, el fanatismo ciego, o sea, exacto. Exactamente. Entonces, yo creo que no es casual mi condición de desarraigado, o sea, que no es casual que un desarraigado crónico haya sido el que decidió obsesivamente recuperar a Panzeri, ¿no? Pero un buen pedazo de carne con un buen vino siempre extraño. Por supuesto. Claro que sí. Queremos agradecer muchísimo la gentileza, mandarte un abrazo enorme acá a la distancia, y que bueno, pronto puedas estar por acá por Buenos Aires y que bueno, nos podamos ver en la presencialidad y darnos un abrazo y ver que esto fue toda una pesadilla, no fue todo un mal trago. Ya va a suceder, más temprano que tarde. Te mando un abrazo enorme, Sebastián. Un gusto hablar con ustedes, que estén muy bien. Gracias, igualmente, y saludos a tu familia, esa bebé hermosa. Vale. Un beso grande. Chao. Señores, Sebastián Cohen Eskenazi, desde México, director, productor y guionista de este documental. Que se va a estrenar ahora el 30 de julio en Puente de Cine. Ya en un ratito va a hablar seguramente Salerno de eso, pero vamos a un temita musical, así me repongo un poco de esta excelente y hermosa entrevista que tuvimos con Sebastián Cohen Eskenazi, y vamos allá al próximo invitado rapidito.